Siempre creí que la familia era sagrada, pero ese día de la renovación de votos de mi hija Carmen, descubrí cuánto me había equivocado. Cuando llegó con su suegra Esperanza en el carro nuevo que yo había ayudado a comprar, y me dijo: «Ve en taxi, tú puedes, ¿no, mamá?». Sentí que mi corazón se hacía pedazos. Ahí estaba yo, a los 68 años, siendo tratada como una carga, una molestia que tenía que encontrar su propio camino hasta el lugar donde mi hija renovaría sus votos de 15 años de matrimonio. Esperanza sonrió de forma burlona en el asiento delantero, acomodándose el vestido caro del cual yo sabía quién lo había pagado, mientras Carmen evitaba mi mirada. Durante todos estos años, desde que mi esposo Miguel partió, dediqué mi vida entera a esta familia. Trabajé en 2 casas como empleada doméstica para mantener a Carmen cuando era pequeña. Ahorré cada peso para darle la educación que yo nunca tuve, y cuando se casó hace 15 años, abrí las puertas de mi casa para que vivieran sin pagar renta. Compré el ajuar de los nietos, pagué escuela privada, ayudé con todos los gastos de la casa y nunca, ni una sola vez, cobré nada a cambio. Siempre pensé que estaba invirtiendo en el amor de mi familia, construyendo lazos que durarían para siempre. Pero en ese momento, viendo el desprecio en la mirada de mi propia hija, me di cuenta de que me había vuelto solo una fuente de recursos, alguien de quien se esperaba todo y a quien se le ofrecían migajas de consideración. El conductor del taxi me miró por el espejo retrovisor cuando vio mis lágrimas silenciosas durante el trayecto hasta el salón de fiestas. Traté de recomponerme, ponerme labial en los labios temblorosos y arreglar el cabello que había peinado con tanto cariño esa mañana. Había escogido mi mejor vestido, ese azul marino que Carmen siempre decía que me quedaba bonito, y había gastado parte de mi jubilación en un regalo especial para la renovación de votos. Pero al llegar al lugar y ver a Esperanza siendo recibida como la reina de la fiesta, siendo presentada a todos como la mamá de Carlos, que tanto ayuda a la pareja, mientras yo era solo la mamá de Carmen, comprendí que mi lugar en esa familia había cambiado para siempre. La ceremonia comenzó con mariachis tocando las mañanitas, mientras las familias se acomodaban en sus lugares asignados. Carmen lucía radiante en su vestido dorado, el mismo color que había elegido para su boda original en Xochimilco hace 15 años. Carlos esperaba en el altar improvisado, rodeado de flores de cempasúchil que yo había sugerido porque sabía que eran las favoritas de Carmen desde niña. Pero ahí estaba yo, sentada en la tercera fila, mientras Esperanza ocupaba el lugar de honor en la primera, junto a los padrinos de lazo que habían conocido a la familia durante todos estos años de matrimonio. Observé a mi hija caminando hacia el altar en el vestido nuevo que yo había financiado, llevando el buquet que yo había escogido y pagado, hacia el hombre que había recibido como hijo en mi propia casa durante todos estos años de casamiento. Las memorias llegaron como olas del mar de Veracruz donde solíamos vacacionar. Carmen pequeñita llamándome la mejor mamá del mundo. Los domingos cuando cocinábamos juntas tamales oaxaqueños. Los momentos en que decía que cuando creciera quería ser exactamente como yo. Ahora evitaba mi mirada, como si mi presencia la avergonzara delante de la familia del marido. El sacerdote bendijo los anillos que yo había ayudado a pagar cuando Carlos se quedó sin trabajo el año pasado. Bendijo las arras que venían del joyero de la Lagunilla, donde yo había acompañado a Carmen a escogerlas personalmente. Pero cuando llegó el momento del intercambio de votos, las palabras que escuché me lastimaron más de lo que había imaginado posible. Carmen prometió amar a Carlos como mi segunda madre Esperanza nos ha enseñado, y Carlos prometió cuidar a Carmen con el ejemplo de sabiduría que mi madre nos da cada día. Ni una palabra sobre los sacrificios, sobre las noches que pasé despierta cuidando a Carmen enferma cuando era niña, sobre los años que trabajé hasta el agotamiento para que nunca le faltara nada, o sobre cómo acogí a la familia en mi casa durante todo el matrimonio. En las fotos de la renovación de votos, yo aparecía siempre en segundo plano, mientras Esperanza posaba junto a la pareja como si fuera la matriarca de la familia. Cuando llegó la hora de los discursos, Carlos agradeció efusivamente a su madre por todo el apoyo y orientación durante estos 15 años de matrimonio. Pero sobre mí solo dijo: «Y también agradecemos a la mamá de Carmen».
Ninguna palabra sobre los sacrificios, sobre las noches que pasé despierta cuidando de Carmen cuando estaba enferma de niña, sobre los años que trabajé hasta el cansancio para que ella nunca pasara necesidad, o sobre cómo acogí a la familia en mi casa durante todo el casamiento. Esperanza sonreía satisfecha con cada elogio de su hijo, y yo me daba cuenta de cómo había logrado borrar mi importancia de las vidas de ellos, convirtiéndome en una figura secundaria en la propia familia que yo había creado y sostenido. El salón estaba decorado con papel picado de colores brillantes y velas que creaban un ambiente mágico. La banda tocaba canciones de Juan Gabriel y Vicente Fernández, música que yo le había enseñado a amar a Carmen cuando era pequeña. Los invitados bailaban y reían, disfrutando de la botana que incluía quesadillas, sopes y agua fresca de Jamaica que yo había sugerido porque conocía los gustos de mi hija mejor que nadie. Pero yo me sentía como una extraña en esa celebración, observando desde la distancia una familia que parecía haber decidido que mi papel había terminado. Durante la cena, me senté en una mesa apartada con algunos parientes lejanos que apenas conocía, mientras Esperanza presidía la mesa principal junto a los novios. La comida estaba deliciosa: mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, tortillas recién hechas. Todo preparado por el mismo cocinero que yo había recomendado y cuyos servicios había pagado parcialmente. Pero cada bocado me sabía amargo, porque mientras yo comía en silencio, Esperanza contaba anécdotas de la pareja como si hubiera estado presente en todos los momentos importantes de sus vidas. ¿Se acuerdan cuando Carlos se enfermó de neumonía hace 3 años? Decía Esperanza con voz alta para que todos escucharan. Yo fui quien lo cuidó día y noche hasta que se recuperó, pero yo recordaba perfectamente esos días. Yo había sido quien preparó los caldos de pollo, quien estuvo despierta toda la noche tomándole la temperatura, quien lo llevó al doctor cuando Carmen estaba trabajando. Esperanza había aparecido solo una vez con un ramo de flores cuando Carlos ya estaba mejor. Y cuando nacieron los niños, continuó Esperanza, yo era quien estaba ahí para ayudar con todo lo que necesitaran. Otra mentira que todos parecían aceptar como verdad. Yo había sido quien cuidó a Carmen durante sus embarazos, quien la acompañó a todas las citas médicas, quien se quedó despierta las primeras semanas de vida de Diego y Ana para que Carmen pudiera descansar. Esperanza vivía en Guadalajara en esa época y solo venía de visita ocasionalmente. Intenté llamar la atención de Carmen para recordarle la verdad, pero ella estaba completamente enfocada en atender a los invitados, especialmente a la familia de Carlos. Cuando por fin logré acercarme a ella durante un momento en que estaba sola, sirviendo más agua fresca, traté de iniciar una conversación. «Mija, se ve que está muy contenta con la renovación», le dije, tratando de sonar alegre a pesar del dolor que llevaba en el pecho. «Sí, mamá, todo salió perfecto», respondió sin mirarme directamente, mientras continuaba sirviendo las bebidas. «Me da mucho gusto verla así de feliz. Esperanza se ve muy contenta también», agregué, esperando que ella captara el tono de mi comentario. Carmen finalmente me miró, pero había algo frío en sus ojos que no había visto antes. «Mamá, Esperanza es una persona muy importante para nosotros. Ella tiene contactos. Ella ayuda a Carlos en el trabajo. Usted necesita entender que las cosas han cambiado». Sus palabras me lastimaron como un rayo y sentí que algo se rompía dentro de mí de una manera que sabía sería permanente. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, me estaba diciendo que ya no era tan importante en su vida como una suegra que había llegado después, que tenía contactos y ayudaba en el trabajo. Como si todo lo que yo había hecho durante años no tuviera valor en comparación con las conexiones sociales de Esperanza. «Mija, yo solo quería…», empecé a decir, pero ella me interrumpió con una sonrisa forzada. «Mamá, ahorita no es el momento para estas conversaciones. Es mi día especial y quiero que todo salga bien. Después hablamos, ¿sí?». Pero yo sabía que ese después nunca llegaría. Carmen se alejó rápidamente para atender a otros invitados, dejándome parada ahí con un vaso de agua fresca en las manos y un corazón que se hacía pedazos. Regresé a mi mesa apartada, donde los parientes lejanos seguían comiendo en silencio, ajenos al drama que se desarrollaba en mi interior.
La banda comenzó a tocar El Rey de José Alfredo Jiménez y las parejas salieron a bailar. Carlos invitó primero a Esperanza a la pista de baile y los dos danzaron mientras todos los aplaudían. Después, invitó a Carmen y la pareja bailó mientras los fotógrafos capturaban cada momento. Yo esperé mi turno para bailar con mi yerno, como era tradición en estas celebraciones, pero Carlos parecía haber olvidado completamente mi presencia. Cuando la canción terminó, él se dirigió directamente a invitar a la madrina de Lazo, luego a la madrina de Arras y después a varias tías de su familia. Pero a mí nunca me invitó. Esperanza notó mi expresión de tristeza y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Carmen me contó que usted ya no baila mucho por sus rodillas. Qué bueno que puede descansar y disfrutar viendo a los demás divertirse». Era otra mentira. Mis rodillas estaban perfectamente bien para bailar. Yo había tomado clases de danza folclórica hasta hace apenas 2 años y aún me movía mejor que muchas mujeres de mi edad. Pero Esperanza había encontrado la excusa perfecta para explicar por qué yo no participaba en las tradiciones familiares, pintándome como una anciana frágil que necesitaba cuidados especiales. «Mis rodillas están bien, gracias», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Ah, qué bueno», dijo Esperanza con falsa alegría. «Entonces, seguramente es que ya no le gusta tanto bailar como antes. Es normal, a cierta edad las prioridades cambian». Cada palabra suya era como una pequeña herida que se acumulaba con todas las demás del día. Esperanza había perfeccionado el arte de la humillación sutil, de hacer comentarios que sonaban considerados, pero que en realidad eran profundamente hirientes. Y lo peor de todo era que Carmen no solo lo permitía, sino que parecía estar de acuerdo con esta nueva versión de los hechos, donde yo era una figura menos importante en la familia. Cuando llegó la hora del pastel, una hermosa creación de 3 pisos, decorada con rosas rojas y listones dorados, yo sabía que había llegado el momento de la verdad. Carmen y Carlos tomaron el cuchillo juntos para hacer el primer corte, mientras todos los invitados se acercaban para tomar fotos. El pastel se veía delicioso, seguramente del mismo pastelero de Polanco que había hecho su pastel de bodas original 15 años antes. «¡Un brindis!», gritó Carlos, levantando su copa de champán. «Por todos los que han estado con nosotros en este camino, especialmente por mi madre Esperanza, que siempre ha sido nuestro pilar de fortaleza». Los invitados levantaron sus copas y aplaudieron. Esperanza se veía radiante, como si fuera su propio aniversario. Pero yo me quedé sentada, sin levantar mi copa, sintiendo que algo muy importante estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Carlos continuó su brindis con palabras que cambiarían todo. Y por supuesto, por esta hermosa casa que Esperanza nos ayudó a conseguir, donde hemos vivido tantos momentos especiales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso pálida como papel. Esperanza dejó de sonreír de repente. Y yo sonreí por primera vez en toda la noche, porque finalmente había llegado el momento que había estado esperando. «Disculpe, Carlos», dije levantándome lentamente de mi silla, con toda la dignidad que pude reunir. «Creo que hay una pequeña confusión. Esta casa no se las consiguió Esperanza. Esta casa es mía. La compré con el dinero de la indemnización de mi difunto esposo y años de ahorros. Y hasta donde yo sé, sigue siendo mía». El salón completo se quedó en absoluto silencio. Los mariachis dejaron de tocar. Los invitados dejaron sus copas y giraron para mirar nuestra mesa. Carmen tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. Carlos se había puesto rojo como un jitomate, y Esperanza finalmente había perdido esa sonrisa arrogante que había mantenido toda la noche. Pero lo que ellos no sabían era que esto era apenas el comienzo. Durante meses había estado observando, escuchando, tomando notas silenciosas de cada desaire, cada humillación, cada momento en que me habían tratado como si fuera invisible en mi propia casa. Y esa noche, en esa renovación de votos que se suponía que sería su celebración perfecta, yo había decidido que las cosas iban a cambiar. Saqué de mi bolsa una carpeta que había llevado conmigo, conteniendo documentos que había estado organizando durante semanas. Dentro estaban las escrituras de la casa, los recibos de todos los pagos de servicios que yo había cubierto durante años,
los comprobantes de todas las mejoras que había hecho a la propiedad, y algo más que ellos no esperaban. Una carta de mi abogado notificando formalmente que tenían 30 días para desalojar mi propiedad. «No entiendo, mamá», balbuceó Carmen con voz quebrada. «¿De qué está hablando?» «Estoy hablando de que durante 15 años ustedes han vivido en mi casa sin pagar renta, que yo he pagado todas las cuentas, todas las mejoras, todos los gastos, mientras ustedes han construido una vida como si todo fuera suyo. Y estoy hablando de que eso se termina ahora». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de darse cuenta de que habían perdido algo que habían dado por hecho durante demasiado tiempo. «Pero mamá, ¿dónde vamos a vivir? ¿Y los niños? ¿Y su escuela?», preguntó Carmen con voz desesperada. «Esas son preguntas que deberían haber hecho antes de tratarme como si fuera invisible en mi propia casa», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tienen 30 días para encontrar una solución. Creo que es tiempo suficiente para que Esperanza use todos esos contactos importantes de los que tanto presume». Esperanza finalmente habló, pero su voz había perdido toda la seguridad que había mostrado durante la noche. «Doña María, seguramente podemos llegar a un acuerdo. No es necesario llegar a estos extremos. Mi nombre es María», le dije mirándola directamente a los ojos, «y no hay ningún acuerdo que hacer. Ustedes tuvieron 15 años para tratarme con respeto en mi propia casa y decidieron que era mejor tratarme como si fuera invisible. Ahora van a descubrir lo que se siente cuando realmente soy invisible, porque ya no voy a estar ahí». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con el drama que se estaba desarrollando. Algunos empezaron a despedirse discretamente, mientras otros se quedaron para ver cómo terminaba la situación. Los mariachis no sabían si seguir tocando o no, y el ambiente festivo se había transformado completamente en algo tenso y dramático. Carlos intentó tomar control de la situación. «Mire, doña María, creo que estamos todos un poco alterados. ¿Por qué no hablamos esto en casa, con calma, como familia?» «Ya no somos familia, Carlos», le respondí con una tristeza profunda, pero también con una determinación que no había sentido en años. «La familia se basa en el respeto mutuo, en el cariño, en la consideración. Durante años yo les di todo eso y más. Pero ustedes decidieron que era más importante impresionar a gente de afuera que valorar a quien tenían adentro. Ahora van a tener que aprender a vivir sin lo que siempre dieron por hecho». Me dirigí hacia la salida del salón, donde sabía que me esperaba el taxi que había llamado discretamente desde el baño 15 minutos antes. Pero antes de irme, me volví una última vez hacia la mesa principal, donde Carmen seguía llorando y Esperanza se veía completamente derrotada. «Carmen, durante años tú fuiste lo más importante en mi vida. Te di todo lo que tenía y todo lo que era. Pero tú decidiste que eso no tenía valor. Ahora vas a tener la oportunidad de construir tu vida sin mi ayuda, que aparentemente es lo que querías. Espero que seas muy feliz con tu decisión». Salí del salón con la cabeza en alto, sintiendo que por primera vez en años estaba recuperando mi dignidad. El taxi me esperaba afuera, y mientras nos alejábamos del lugar, pude ver a través de la ventana trasera cómo los invitados salían del salón comentando entre ellos sobre lo que acababa de presenciar. Durante el viaje de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No me sentía vengativa ni cruel. Me sentía libre. Libre de la carga de pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Libre de la obligación de dar sin recibir. Libre de la necesidad de ser invisible para que otros pudieran brillar. Cuando llegué a mi casa, entré y me senté en la sala donde había vivido tantos momentos familiares que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Todo se veía exactamente igual que cuando me había ido esa mañana, pero algo fundamental había cambiado. Yo había cambiado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, saqué mi álbum de fotos y revisé imágenes de años pasados. Carmen de bebé en mis brazos, su primera comunión, su graduación de la preparatoria, su boda, momentos que habían sido hermosos y reales, pero que ahora me dolían de una manera diferente. No porque no hubieran sido genuinos en su momento, sino porque me di cuenta de que en algún punto del camino
Yo había dejado de ser una persona importante en la vida de mi hija para convertirme solo en una proveedora de servicios. Pero también me di cuenta de algo más, que yo tenía el poder de cambiar esa situación. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier trato con tal de mantener la paz familiar. Ya no era la madre que daba todo sin esperar nada a cambio. Era una mujer de 68 años que finalmente había decidido que su dignidad valía más que la comodidad de otros. Antes de apagarme las luces, llamé a mi abogado para confirmar que todos los documentos estuvieran en orden. Todo estaba perfecto. En 30 días, mi casa volvería a ser solo mía y yo podría decidir cómo quería vivir el resto de mi vida. Por primera vez en años, me dormí con una sonrisa en los labios y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Carmen y Carlos tendrían que aprender a vivir sin mis subsidios, sin mi trabajo gratuito, sin mi presencia constante que habían llegado a dar por hecho. Y yo iba a descubrir quién era María, cuando no tenía que complacer a nadie más que a sí misma. Pero lo que ellos no sabían era que esto era solo el principio de los cambios que estaban por venir. Durante esos 30 días, ellos iban a descubrir exactamente lo que habían perdido. Y yo iba a descubrir exactamente lo que había ganado al recuperar mi libertad. Los siguientes días, después de la renovación de votos, fueron como caminar sobre vidrios rotos. Carmen llegó a casa esa misma noche con los ojos hinchados de tanto llorar. Carlos venía detrás de ella con cara de funeral. Y Esperanza había desaparecido misteriosamente sin despedirse de nadie. El ambiente en la casa se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo mantuve mi rutina normal. Preparé el desayuno a las 6 de la mañana como siempre, planché la ropa de Carlos para el trabajo, ayudé a Diego con su tarea de matemáticas, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Carmen evitaba mirarme directamente a los ojos. Cuando le preguntaba algo simple como ¿quieres más café, mija?, ella respondía con monosílabos, sin levantar la vista del plato. Carlos intentaba mantener una conversación normal, pero se notaba la tensión en cada palabra que decía. Los niños, Diego de 16 años y Ana de 14, se daban cuenta de que algo andaba mal, pero no sabían exactamente qué. La casa que antes se llenaba de risas y conversaciones durante las cenas, ahora parecía un velorio donde todos caminaban de puntitas para no hacer ruido. Fue Ana quien finalmente rompió el silencio incómodo durante el desayuno del martes. Abuela, ¿por qué mamá y papá están tan raros? ¿Y dónde está la abuela Esperanza? Ayer dijo que se iba a quedar hasta el jueves. Carmen dejó caer la cuchara en el tazón de cereal con un ruido metálico que resonó por toda la cocina. Ana, termina tu desayuno que se te va a hacer tarde para la escuela. Pero es que no entiendo qué pasó en la fiesta. Todo estaba muy bonito y de repente todos se pusieron tristes, insistió mi nieta con esa curiosidad natural de los adolescentes. Miré a Carmen, esperando que ella le explicara la situación a sus hijos, pero mi hija mantenía la vista fija en su taza de café como si fuera lo más interesante del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que ser yo quien diera la cara, como siempre. No pasó nada malo, mi amor, le dije a Ana con la voz más tranquila que pude. Solo que a veces los adultos tenemos conversaciones importantes y eso puede ponernos pensativos. Diego, que siempre había sido más perceptivo que su hermana, me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su abuelo Miguel. ¿Tiene que ver con que te fuiste temprano de la fiesta, abuela? Vi que mamá lloró mucho cuando llegamos a casa. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Carmen finalmente levantó la mirada, pero en lugar de dirigirse a mí, les habló directamente a sus hijos. Niños, la abuela y nosotros estamos resolviendo algunos asuntos de adultos. No es nada que deba preocuparlos. Solo concéntrense en sus estudios y dejen que nosotros manejemos esto. La forma en que dijo la abuela y nosotros, como si yo fuera una entidad separada de la familia, me lastimó más de lo que había esperado. Era como si con esas pocas palabras hubiera trazado una línea invisible dividiendo la casa en dos bandos. Ellos por un lado, yo por el otro. Después de que los niños se fueron a la escuela y Carlos al trabajo, Carmen y yo nos quedamos solas en la cocina. Ella recogía los platos del desayuno con movimientos mecánicos, evitando todavía cualquier contacto visual directo conmigo.
Yo me quedé sentada en mi lugar de siempre, observándola, recordando a la niña que solía ayudarme con estas mismas tareas todos los días después de la escuela. «Mija», le dije finalmente, «¿no crees que deberíamos hablar?» Carmen dejó los platos en el fregadero con más fuerza de la necesaria. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De cómo nos humilló delante de todos nuestros amigos y familia? ¿De cómo arruinó el día más importante para nosotros? Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿El día más importante para ustedes? Carmen, yo no arruiné nada. Solo defendí mi dignidad cuando ya no pude soportar más el trato que me daban. ¿Su dignidad? Se volvió hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Y qué pasa con la nuestra? ¿Cómo cree que nos sentimos Carlos y yo cuando todos nuestros invitados se enteraron de que vivimos en casa ajena? ¿Sabe la vergüenza que pasamos? La ironía de sus palabras casi me hace reír, pero el dolor era demasiado profundo para encontrar humor en la situación. Carmen, esta casa no es ajena, es mi casa. La casa donde te crié, donde ustedes han vivido sin pagar renta durante 15 años, donde yo he pagado cada recibo de luz, de agua, de gas. ¿Cómo puede ser ajena a una casa que es mía? Pero nosotros pensábamos, comenzó a decir, pero se detuvo a media frase. ¿Pensaban qué? ¿Que cuando yo muriera la casa automáticamente sería de ustedes? ¿Sin importar cómo me trataran mientras estuviera viva? Carmen se dejó caer en una de las sillas de la cocina, cubriéndose el rostro con las manos. No es eso, mamá. Es solo que hemos vivido aquí tanto tiempo. Los niños crecieron aquí. Esta es nuestra casa, ¿no entiende? No, mija. Esta es mi casa donde ustedes han sido bienvenidos durante 15 años. Hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. El llanto de Carmen se hizo más fuerte, y por un momento mi corazón de madre quiso levantarse de la silla, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé todas las veces que había tragado mis palabras para evitar conflictos, todas las ocasiones en que había aceptado el desprecio con tal de mantener la paz, y me obligué a permanecer sentada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos está haciendo esto?, me preguntó entre sollozos. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, aunque fuera dolorosa para las dos. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana de la cocina, la misma desde donde había visto crecer a mis nietos en el patio, donde había observado a Carmen enseñarle a Ana a andar en bicicleta, donde había pasado miles de mañanas preparando el desayuno para una familia que pensé que me valoraba. ¿Te acuerdas, Carmen, cuando eras pequeña y tu papá se accidentó en la obra donde trabajaba? Le pregunté sin voltear a verla. Sí, respondió con voz quebrada. ¿Te acuerdas de cómo trabajé doble turno durante 2 años para pagar las cuentas médicas y mantener la casa? ¿Te acuerdas de cómo vendí mi máquina de coser, la única herencia que tenía de tu abuela, para poder pagar tu inscripción a la preparatoria? Sí, mamá, me acuerdo. ¿Te acuerdas de cuando te casaste y yo hipotequé esta casa para pagar tu boda porque querías que fuera en el salón más bonito de Coyoacán? El llanto de Carmen se intensificó. Me acuerdo. ¿Te acuerdas de cuando Carlos perdió el trabajo hace 3 años y yo puse mis ahorros para que pudieran mantener a los niños en la escuela privada? Sí. ¿Te acuerdas de todas las veces que cuidé a Diego y Ana cuando estaban enfermos porque ustedes tenían que trabajar? ¿De todas las juntas de padres de familia a las que fui porque ustedes no podían? ¿De todas las noches que me quedé despierta ayudándolos con las tareas? Sí, mamá, me acuerdo de todo eso. Me volví para mirarla directamente. Entonces dime, Carmen, ¿por qué el sábado en tu renovación de votos yo fui tratada como una visita indeseada mientras Esperanza fue tratada como la matriarca de la familia? Carmen se limpió los ojos con la manga de su bata. Esperanza, ella tiene contactos importantes. Conoce gente que puede ayudar a Carlos a conseguir un mejor trabajo. Y por eso mi lugar en esta familia valía menos que sus contactos. No es eso, mamá. Es solo que las cosas son complicadas. No, mija, no son complicadas. Son muy simples. Durante 15 años yo he sido invisible en esta casa cuando se trata de reconocimiento, pero muy visible cuando se trata de necesidades. Cuando hay que pagar algo, ahí está María. Cuando hay que cuidar a alguien, ahí está María. Cuando hay que cocinar para las visitas, ahí está María. Pero cuando llega el momento de agradecer, de incluir, de reconocer, María desaparece y en su lugar aparece Esperanza. Salí de la cocina y me dirigí a mi recámara,
donde había guardado durante años una caja con recortes de periódico, fotos y documentos que contaban la historia real de nuestra familia. La caja había estado debajo de mi cama durante tanto tiempo que había acumulado una fina capa de polvo. La saqué y la llevé de vuelta a la cocina, donde Carmen seguía sentada con la mirada perdida. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté, poniendo la caja sobre la mesa. Carmen negó con la cabeza sin mucho interés. Abrí la caja y saqué una foto amarillenta donde aparecíamos las dos cuando ella tenía unos 8 años. Estábamos en el parque de Chapultepec, ambas sonriendo a la cámara, Carmen con un helado de fresa en la mano y yo con el uniforme de trabajo porque había salido temprano de limpiar oficinas solo para llevarla al parque. ¿Te acuerdas de este día?, le pregunté, mostrándole la foto. Carmen tomó la imagen con manos temblorosas. Era mi cumpleaños. Habías trabajado toda la semana extra para poder llevarme al parque y comprarme un vestido nuevo. Saqué otra foto, esta vez de su graduación de la primaria. Yo aparecía en el fondo, con una sonrisa orgullosa, usando mi mejor vestido que era muy sencillo, pero que había planchado con especial cuidado para la ocasión. Y le mostré otra imagen de su boda, donde yo aparecía ayudándola con el velo mientras ella se arreglaba. ¿Te acuerdas de lo nerviosa que estabas? Te dije que te veías como una princesa. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían diferentes, menos de rabia y más de algo que no podía identificar completamente. Seguí sacando documentos de la caja, el recibo de la hipoteca que había firmado para pagar su boda, los comprobantes de todas las colegiaturas que había pagado para Diego y Ana, las facturas médicas de cuando Carlos se operó de la vesícula y yo cubrí todos los gastos porque su seguro no era suficiente. Todo esto, le dije señalando los papeles esparcidos sobre la mesa, es la verdadera historia de nuestra familia. No la versión que Esperanza cuenta en las fiestas, donde ella es la heroína que salvó a todos. Esta es la historia real, donde una mujer trabajó toda su vida para darle lo mejor a su familia. Carmen tomó uno de los recibos médicos con manos temblorosas. Mamá, yo no sabía que usted había pagado todo esto. No sabías porque nunca te pareció importante preguntar. Cuando Carlos se enfermó, ustedes solo se preocuparon por encontrar el mejor doctor y el mejor hospital. Nunca se preguntaron quién iba a pagar por todo eso. Simplemente asumieron que de alguna manera el dinero aparecería. Saqué el último documento de la caja, una carta que había escrito después del funeral de mi esposo Miguel, pero que nunca había enviado. Era una carta dirigida a Carmen, explicándole mis miedos sobre el futuro, mis preocupaciones sobre cómo íbamos a salir adelante sin Miguel, pero también mis esperanzas de que pudiéramos apoyarnos mutuamente en los años difíciles que venían. Escribí esta carta hace 15 años, le dije, entregándosela. Nunca te la di porque pensé que era mejor mostrar mi amor con acciones que con palabras, pero creo que es hora de que la leas. Carmen tomó la carta con manos que temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Comenzó a leer en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba con cada línea. La carta hablaba de mis miedos, sí, pero también de mis sueños. Le contaba cómo imaginaba que podríamos ser una familia unida, cómo esperaba ver crecer a sus hijos, cómo quería ser la abuela que los llevara al parque y les enseñara las canciones que yo le había enseñado a ella. Cuando terminó de leer, Carmen dejó la carta sobre la mesa y me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo lo siento mucho. ¿Qué sientes, mija? Siento haber perdido de vista lo que realmente importa. Siento haber dejado que Esperanza... Siento haberla tratado como si usted no fuera importante para nosotros. Sus palabras eran como un bálsamo para mi corazón herido, pero también sabía que las disculpas por sí solas no podían reparar años de trato negligente. Carmen, aprecio tus disculpas, pero necesito que entiendas que esto no es solo sobre lo que pasó en la fiesta. Esto es sobre un patrón de comportamiento que ha estado creciendo durante años. ¿Qué patrón? Me senté frente a ella y tomé sus manos en las mías. Mija, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No como cuidadora de tus hijos o como la persona que mantiene la casa funcionando, sino como María, como tu mamá, como ser humano. Carmen abrió la boca para responder, pero luego la cerró sin decir nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuándo fue la última vez que celebramos mi cumpleaños?
¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a salir, solo nosotras dos, como madre e hija? Las lágrimas de Carmen comenzaron a caer de nuevo. Yo pensé que usted estaba feliz. Siempre la veía contenta. Siempre estaba dispuesta a ayudar con todo. Estaba feliz, Carmen. Pero estaba feliz de dar. No estaba feliz de ser invisible. Hay una diferencia muy grande entre ser útil y ser valorada. Se hizo un silencio prolongado en la cocina. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando nos mudamos a esta casa. El mismo reloj que había marcado miles de horas de mi vida dedicadas a cuidar de esta familia. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto?, me preguntó Carmen finalmente. Su pregunta me tomó por sorpresa, porque había esperado más resistencia, más justificaciones. Pero también me di cuenta de que la pregunta en sí misma revelaba que ella todavía no entendía completamente la profundidad del problema. Carmen, no se trata de arreglar algo que se rompió. Se trata de construir algo completamente nuevo, algo basado en respeto mutuo, no en conveniencia. ¿Eso qué significa? Me levanté y caminé hacia la ventana de nuevo, necesitando un momento para organizar mis pensamientos. Afuera, el jardín que había cuidado durante años mostraba los primeros brotes de la primavera. Los rosales que había plantado cuando Diego era bebé estaban comenzando a florecer. Significa que si ustedes se quedan en esta casa, van a ser inquilinos, no dueños. Significa que van a pagar renta, servicios y su parte de los gastos del hogar. Significa que yo voy a tener voz en las decisiones que afecten mi casa. Pero mamá, no he terminado, la interrumpí con firmeza. También significa que cuando haya celebraciones familiares, yo voy a ser tratada como la matriarca de esta familia, no como el personal de servicio. Significa que mis opiniones van a ser escuchadas y respetadas, y significa que nunca más voy a ser invisible en mi propia casa. Carmen se quedó callada, procesando lo que le había dicho. Podía ver en su rostro la lucha interna entre querer que las cosas volvieran a ser como antes y entender que eso ya no era posible. ¿Y si no podemos pagar la renta?, me preguntó finalmente. Entonces tendrán que encontrar otro lugar donde vivir. Carmen, ustedes son adultos, tienen trabajos, tienen habilidades. No hay razón por la cual no puedan mantenerse solos. Pero los niños se van a adaptar. Los niños siempre se adaptan. Y tal vez sea bueno para ellos aprender que las cosas en la vida no son gratuitas, que todo tiene un costo, y que el respeto se gana, no se hereda. En ese momento, escuchamos el ruido de la puerta principal. Carlos había regresado del trabajo más temprano de lo usual. Sus pasos se dirigieron directamente hacia la cocina, donde nos encontró sentadas en medio de documentos esparcidos y lágrimas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando la escena con preocupación. Carmen se limpió los ojos y le explicó brevemente nuestra conversación. Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba conforme entendía las nuevas reglas que yo había establecido. «Doña María», me dijo con voz cuidadosa, «entiendo que está molesta por lo que pasó en la fiesta. Pero, ¿no cree que esto es un poco extremo? Somos familia, deberíamos poder resolver esto de otra manera». Su comentario me confirmó que él, al igual que Carmen, todavía no entendía que esto no era sobre estar molesta. Esto era sobre reclamar mi lugar y mi dignidad después de años de ser dada por hecho. Carlos, tú y yo hemos vivido bajo el mismo techo durante 15 años. En todo ese tiempo, ¿alguna vez me preguntaste qué pensaba sobre las decisiones importantes de la familia? ¿Alguna vez me consultaste antes de invitar a tu madre a quedarse por semanas? ¿Alguna vez consideraste que tal vez yo tenía opiniones sobre cómo se manejaba mi casa? Carlos se quedó callado, claramente incómodo con la conversación. La respuesta es no, continué. Y eso está bien, porque yo nunca exigí ser consultada. Pero tampoco pueden esperar que continúe viviendo así para siempre. Las cosas van a cambiar, y ustedes pueden ser parte del cambio o pueden buscar otro lugar donde vivir. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio tenso. Carlos y Carmen se comunicaban con miradas, teniendo una conversación silenciosa que yo no podía descifrar completamente. Finalmente, Carlos habló. ¿Cuánto tiempo nos da para tomar una decisión? Ya les di 30 días desde la fiesta. Les quedan 26. Carmen se sobresaltó. ¿26 días? ¿Para encontrar casa y mudarnos?
26 días para decidir si quieren aceptar las nuevas condiciones o buscar otro lugar. Si deciden quedarse, podemos hablar sobre los términos específicos. Si deciden irse, necesitan encontrar dónde. Carlos se sentó pesadamente en una de las sillas. ¿Y cuánto sería la renta? Había estado esperando esa pregunta. El equivalente a lo que pagarían por una casa similar en esta zona. Más servicios y una parte proporcional del mantenimiento. Vi cómo Carlos hacía cálculos mentales rápidos. Su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de las cifras involucradas. Doña María, eso sería casi todo nuestro salario combinado. Así es. Eso es lo que cuesta vivir en una casa como esta en esta zona de la ciudad. Es lo que yo he estado pagando sola durante 15 años mientras ustedes vivían gratis. Carmen se levantó abruptamente de la mesa. Mamá, eso es imposible. ¿Cómo vamos a pagar eso? Y además mantener a los niños. Carmen, esa es exactamente la pregunta que yo me hice durante años. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca, los servicios, el mantenimiento, la comida, la ropa de los niños, sus colegiaturas, sus gastos médicos y además mantener mi propio nivel de vida? La diferencia es que yo no tenía opción. Ustedes sí la tienen. Carlos se pasó las manos por el cabello claramente agobiado. Esto va a cambiar completamente nuestras vidas. Sí, le respondí con calma. Va a cambiarlas. Tal vez sea hora de que cambien. En ese momento, escuchamos las voces de Diego y Ana llegando de la escuela. Su risa y conversación animada contrastaban dramáticamente con la tensión que se respiraba en la cocina. Carmen se apresuró a recoger los documentos de la mesa, tratando de componer su apariencia antes de que los niños entraran. ¿Van a decirles a los niños?, les pregunté. Carmen y Carlos intercambiaron otra mirada cargada de significado. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, respondió Carmen. Necesitamos tiempo para procesarlo todo. Tienen 26 días, les recordé. Pero los niños merecen saber que su futuro puede cambiar. No es justo mantenerlos en la ignorancia. Diego entró a la cocina con su mochila al hombro y su sonrisa habitual. Hola a todos. ¿Por qué tienen caras tan serias? ¿Pasó algo? Ana apareció detrás de él, con esa intuición femenina que había heredado de su madre y que le permitía detectar tensiones emocionales desde lejos. ¿Están peleando otra vez por lo de la fiesta? La franqueza de mis nietos me recordó que ellos habían sido testigos silenciosos de muchas de las tensiones familiares que habíamos tratado de ocultar. Los niños siempre saben más de lo que los adultos pensamos. No estamos peleando, mi amor, le dije a Ana. Estamos teniendo una conversación importante sobre algunos cambios que van a venir. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Diego con esa seriedad que a veces mostraba cuando sabía que algo importante estaba en juego. Carmen se adelantó antes de que yo pudiera responder. Cambios de adultos, mijo. No es nada que te deba preocupar ahorita. Pero yo sabía que ese enfoque no era justo para ellos. Diego y Ana eran lo suficientemente grandes para entender conceptos básicos sobre responsabilidad y consecuencias. Diego, Ana, les dije, ignorando la mirada de advertencia que me lanzó Carmen. ¿Ustedes sabían que esta casa es mía? Los dos niños me miraron con confusión. ¿Cómo que es suya, abuela?, preguntó Ana. Quiero decir que yo la compré. Yo pago todos los gastos. Yo soy la dueña legal. Sus papás han vivido aquí todos estos años sin pagar renta. Diego, siempre el más analítico de los dos, frunció el ceño. ¿Pero eso no es como vivir en familia? Los abuelos y los padres viven juntos y comparten todo. Su pregunta era profunda y mostraba una comprensión intuitiva de lo que debería ser una familia funcional. Tienes razón, mi amor. En una familia ideal, todos contribuyen según sus capacidades y todos son respetados según su valor. El problema surge cuando algunas personas dan todo y otras solo toman. ¿Nosotros solo tomamos?, preguntó Ana con una voz pequeña que me rompió el corazón. No, mi amor. Ustedes son niños. Su trabajo es estudiar, crecer y ser felices. Estoy hablando de los adultos. Carmen intervino rápidamente. Niños, ¿por qué no van a hacer su tarea? Ya hablaremos de esto más tarde. Pero Diego no se movió. Abuela, ¿usted nos está corriendo? Su pregunta directa me obligó a enfrentar el aspecto más doloroso de toda la situación. Estos niños no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Ellos me amaban genuinamente y yo los amaba a ellos.
Pero también sabía que protegerlos de las consecuencias de las acciones de sus padres no les haría ningún favor a largo plazo. No los estoy corriendo, Diego. Les estoy dando a sus papás la oportunidad de decidir si quieren quedarse bajo nuevas reglas o si prefieren buscar su propio hogar. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Ana. Reglas sobre respeto mutuo, sobre contribuir económicamente a los gastos de la casa, sobre tratar a la abuela como parte importante de la familia en lugar de como personal de servicio. Diego asintió lentamente, como si estuviera empezando a entender. Como cuando mamá nos dice que si queremos privilegios, también tenemos que cumplir con responsabilidades. Exactamente como eso, le confirmé, impresionada por su madurez. Ana se acercó a mí y me abrazó. Yo la respeto, abuela. Usted es la mejor abuela del mundo. Su abrazo espontáneo casi me hace llorar. Estos niños entendían intuitivamente lo que sus padres habían tardado años en olvidar, que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Yo también los amo mucho, les dije, abrazándolos a ambos. Y pase lo que pase, siempre van a ser mis nietos y siempre van a tener un lugar especial en mi corazón. Carmen se limpió discretamente una lágrima mientras observaba nuestra interacción. Carlos mantenía la mirada fija en el suelo, claramente abrumado por todo lo que había ocurrido. Después de que los niños se fueron a sus cuartos para hacer la tarea, los 3 adultos nos quedamos en la cocina en un silencio que se sentía diferente al de antes. Era menos hostil, pero más pesado, cargado del peso de las decisiones difíciles que tenían que tomar. ¿Realmente nos va a echar si no podemos pagar la renta completa?, me preguntó Carlos finalmente. No los voy a echar. Ustedes van a decidir irse si no pueden o no quieren aceptar las nuevas condiciones. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Carmen. La diferencia es que yo no soy la mala de la película. Ustedes son adultos que durante 15 años han vivido a costa de otra persona sin reconocer ese sacrificio. Si ahora no pueden asumir las responsabilidades que siempre fueron suyas, esa es su decisión, no mi crueldad. Carlos suspiró profundamente. ¿Y si aceptamos pagar una renta, pero más baja? ¿Algo que sí podamos pagar? Había anticipado esa propuesta. ¿Cuánto consideran que sí pueden pagar? Carmen y Carlos intercambiaron miradas rápidas antes de que él respondiera. Tal vez 5,000 pesos al mes. La cifra era tan ridículamente baja que casi me hace reír. Carlos, solo la luz y el gas de esta casa cuestan más que eso. No me insulten con ofertas que ni siquiera cubren los servicios básicos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que aceptaría?, insistió Carmen. Sabía que había llegado el momento de ser completamente honesta sobre los números reales. Entre renta, servicios y gastos de mantenimiento proporcionales, estamos hablando de al menos 20,000 pesos mensuales. Los dos se quedaron pálidos. Era obvio que nunca habían calculado los costos reales de mantener la casa donde vivían. Eso es casi lo que ganamos entre los dos, balbuceó Carmen. Exactamente. Ahora entienden lo que yo he estado cargando sola durante 15 años. El peso de esa revelación se asentó sobre ellos como una manta pesada. Por primera vez, creo que realmente entendieron la magnitud de lo que yo había estado subsidiando todos estos años. ¿Cómo lo ha hecho usted?, me preguntó Carlos con voz genuinamente curiosa. Con los ahorros de toda una vida, con la pensión de su abuelo, con trabajos de medio tiempo que hacía sin que ustedes se dieran cuenta, y viviendo con lo mínimo para que ustedes pudieran tener lo máximo. Carmen comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas parecían diferentes. Eran lágrimas de comprensión, tal vez incluso de vergüenza. Mamá, yo no sabía, nunca nos dijeron que... Carmen, nadie se los dijo porque yo no quería que se sintieran obligados. Quería que mi generosidad fuera un regalo de amor, no una carga, pero un regalo debe ser reconocido y valorado, no dado por hecho. La conversación continuó hasta que se hizo de noche. Hablamos de detalles prácticos, de posibilidades financieras, de cambios que tendrían que hacer en su estilo de vida, pero más que nada, hablamos de respeto, de valor y de lo que realmente significa ser familia. Cuando finalmente se fueron a dormir, yo me quedé sola en la cocina, recogiendo los últimos documentos que había sacado de mi caja de memorias. Cada papel representaba un sacrificio,
una decisión de poner a mi familia antes que a mí misma, pero también representaba una época de mi vida que había llegado a su fin. Ya no era la María que daba todo sin pedir nada a cambio. Ya no era la abuela que existía solo para servir a otros. Era una mujer que había redescubierto su valor y que estaba dispuesta a luchar por el respeto que merecía. Los próximos 25 días iban a ser decisivos. Carmen y Carlos tendrían que decidir si realmente valoraban tenerme en sus vidas lo suficiente como para cambiar la dinámica familiar, o si preferían la comodidad de la irresponsabilidad financiera en otro lugar. Pero independientemente de lo que decidieran, yo había ganado algo invaluable: mi dignidad de vuelta. Y eso, sin importar lo que pasara después, nadie me lo podía quitar. Los siguientes días después de nuestra conversación en la cocina fueron extraños, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Carmen y Carlos caminaban de puntillas. Hablaban en susurros cuando pensaban que no los escuchaba, y tenían conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a cualquier habitación. Los niños, Diego y Ana, se habían vuelto más atentos conmigo, como si hubieran entendido instintivamente que algo importante estaba en juego y que querían asegurarme su lealtad. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido solo una semana antes. Cada mañana me despertaba con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, mis decisiones no estaban dictadas por el miedo a lastimar los sentimientos de otros o por la necesidad de mantener la paz a cualquier costo. Había descubierto algo poderoso. Cuando una persona finalmente decide valorarse a sí misma, todo el mundo a su alrededor se ve obligado a reaccionar. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre, noté que Carmen bajó más temprano de lo usual. Tenía ojeras profundas, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. Se sentó en su lugar de siempre en la mesa de la cocina, pero mantuvo las manos entrelazadas nerviosamente, como si estuviera ensayando mentalmente una conversación difícil. «Mamá», comenzó con voz cautelosa, «Carlos y yo estuvimos hablando toda la noche sobre todo lo que hablamos ayer». Seguí batiendo los huevos para el desayuno sin voltear a verla. «¿Y llegaron a alguna conclusión?» Es muy complicado, mamá. Los números que nos dio son muy altos. No estábamos preparados para algo así». Dejé el tenedor sobre el mostrador y me volví para mirarla directamente. «Carmen, esos números no son altos, son reales. Es lo que cuesta vivir en el mundo real, sin subsidios de mamá. Pero es que usted nunca nos dijo que estaba gastando tanto en nosotros. Si hubieran sabido qué, ¿habrían buscado su propia casa hace 15 años? ¿Habrían insistido en pagar su parte desde el principio? ¿O simplemente habrían buscado maneras de que yo gastara menos en ustedes?» Carmen se quedó callada, y yo supe por su silencio que la tercera opción era la más probable. Durante todos estos años, la comodidad de ellos había sido más importante que mi bienestar financiero. «Mamá, ¿no podríamos llegar a un arreglo? Tal vez pagar menos al principio y gradualmente ir aumentando». La interrumpí con un gesto de la mano. «Carmen, esto no es una negociación de regateo en el mercado. Esto es sobre justicia. Ustedes son adultos que han vivido 15 años sin asumir las responsabilidades básicas de adultos. Ya no hay gradualmente. Ya no hay periodo de adaptación. O aceptan la realidad ahora, o buscan otro lugar donde vivir». En ese momento entró Carlos a la cocina, claramente habiendo escuchado parte de nuestra conversación desde el pasillo. Su rostro mostraba la misma fatiga que el de Carmen, y algo más, una resignación que no había estado ahí la semana anterior. «Doña María», me dijo con voz formal, «hemos estado revisando nuestros gastos, viendo qué podemos recortar, buscando maneras de hacer que los números funcionen. Y la realidad es que no podemos, no con nuestros salarios actuales. Tendríamos que conseguir trabajos adicionales, o yo tendría que buscar un empleo que pagara significativamente más». Asentí, sin sentir ni triunfo ni satisfacción por tener la razón. Esa es exactamente la posición en la que yo he estado durante 15 años, Carlos, trabajando más para poder cubrir gastos que no eran solo míos. «¿Entonces nos está obligando a irnos?», preguntó Carmen con voz quebrada. «No los estoy obligando a nada.
Les estoy ofreciendo una oportunidad de demostrar que valoran esta familia lo suficiente como para trabajar por ella. Si deciden que es más fácil irse que esforzarse, esa es su elección. Carlos se sentó junto a Carmen y tomó sus manos entre las suyas. Durante un momento, los observé como la pareja que habían sido cuando eran jóvenes, cuando se amaban lo suficiente como para enfrentar cualquier dificultad juntos. Me pregunté si aún tenían esa fuerza, o si años de comodidad subsidiada habían debilitado su capacidad de luchar por lo que querían. ¿Cuánto tiempo más tenemos?, preguntó Carlos. 22 días, respondí sin dudar. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Es tan poco tiempo para cambiar toda nuestra vida. Carmen, yo cambié mi vida por ustedes en una sola noche hace 15 años. Cuando tu papá murió y ustedes necesitaron un lugar donde vivir, no me tomó semanas decidir abrir mi casa. No me tomó meses calcular si podía permitírmelo. Lo hice porque los amaba y porque eso es lo que hace la familia. Ahora les estoy pidiendo que hagan lo mismo por mí. Pero es diferente, mamá. Usted es nuestra madre. Es natural que nos ayude. Sus palabras me lastimaron de una manera que no había anticipado. ¿Y yo no soy su hija, Carmen? ¿No merezco el mismo cuidado y consideración que ustedes han recibido todos estos años? El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano, dejando rastros húmedos en sus mejillas. No es eso, mamá. Es solo que las cosas han cambiado tanto en tan poco tiempo. La semana pasada todo parecía normal y ahora, la semana pasada nada era normal, Carmen. Ustedes simplemente no se habían dado cuenta. Yo llevaba años sintiéndome invisible en mi propia casa, años aceptando ser tratada como personal de servicio en lugar de como la matriarca de la familia. La única diferencia es que ahora ustedes se dieron cuenta. En ese momento, escuchamos pasos bajando las escaleras. Diego apareció en la cocina ya vestido para la escuela, pero se detuvo en seco al ver nuestras caras. ¿Otra vez están hablando de la casa?, preguntó con esa perspicacia que a veces mostraban los adolescentes. Carmen se apresuró a limpiarse las lágrimas. No es nada, mijo, solo conversaciones de adultos. Pero Diego no se conformó con esa respuesta evasiva. Se sentó a la mesa con nosotros y me miró directamente. Abuela, ¿de verdad nos vamos a tener que ir de aquí? Su pregunta directa merecía una respuesta honesta. Eso depende de sus padres, Diego. Yo les he dado opciones, y ellos tienen que decidir cuál tomar. ¿Qué opciones? Carlos intervino antes de que yo pudiera responder. Diego, estas no son conversaciones para niños. Vete a desayunar para que no llegues tarde a la escuela. Pero yo tenía una opinión diferente. Diego, tú tienes 16 años. Eres lo suficientemente grande para entender conceptos básicos sobre responsabilidad. La opción es simple. Sus padres pueden quedarse aquí si aceptan pagar su parte justa de los gastos de la casa, o pueden buscar su propio hogar. Diego frunció el ceño, claramente procesando la información. ¿Y cuánto es su parte justa? Aproximadamente lo que costaría rentar una casa similar en esta zona, más servicios y mantenimiento. Vi cómo Diego hacía cálculos mentales rápidos. Era bueno con los números, había heredado esa habilidad de su abuelo Miguel. Eso debe ser bastante dinero. Sí, es bastante dinero. Es dinero que yo he estado pagando sola durante 15 años. La comprensión se reflejó en el rostro de Diego como el amanecer lento pero inevitable. ¿Usted ha estado pagando por todo este tiempo? ¿Por todo? Por todo. Diego miró a sus padres con una expresión que no había visto antes en su rostro. Era una mezcla de sorpresa, desilusión y algo que se parecía mucho al juicio moral de un joven que acababa de descubrir que sus padres no eran exactamente quienes él había pensado que eran. ¿Por qué nunca nos dijeron?, les preguntó a Carmen y Carlos. Carmen balbuceó una respuesta incoherente sobre no querer preocupar a los niños con cosas de adultos, pero yo podía ver en los ojos de Diego que ya no se estaba tragando esas excusas. Diego, le dije suavemente, a veces los adultos se acostumbran tanto a una situación cómoda que dejan de verla como un favor y empiezan a verla como un derecho. Tus padres no son malas personas, solo se habían olvidado de valorar lo que tenían. Ana apareció en la cocina en ese momento.
ya vestida para la escuela, pero claramente habiendo escuchado parte de la conversación desde las escaleras. Se sentó junto a su hermano con esa solidaridad silenciosa que a veces mostraban los hermanos ante crisis familiares. ¿Nosotros también vamos a tener que pagar renta cuando seamos grandes?, preguntó Ana con la lógica directa de una niña de 14 años. Su pregunta me hizo sonreír a pesar de la tensión del momento. Ana, cuando tú y Diego sean adultos y decidan que quieren vivir conmigo, vamos a sentarnos y hablar sobre cuáles son las expectativas mutuas. Pero eso va a ser una conversación entre adultos que se respetan, no entre alguien que da todo y otros que solo toman. Diego asintió lentamente. Me parece justo, abuela. Carmen lo miró con sorpresa. ¿Justo? Diego, esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí toda tu vida. Pero no es nuestra casa, mamá, respondió Diego con una madurez que me sorprendió. Es la casa de la abuela donde nosotros hemos vivido gratis. Hay una diferencia. Las palabras de mi nieto resonaron en la cocina como una campana de la verdad. Un joven de 16 años había entendido en 5 minutos lo que sus padres habían tardado 15 años en comprender. Ana se levantó de su silla y vino a abrazarme. Abuela, yo la amo mucho. No quiero que se sienta triste. Su abrazo espontáneo casi me hace llorar. Yo también te amo, mi cielo. Y no estoy triste. Estoy aliviada. Finalmente estoy diciendo la verdad, y eso siempre es un alivio. Después de que los niños se fueron a la escuela, la casa se sumió en un silencio diferente al de los días anteriores. Carmen y Carlos se fueron a trabajar sin decir mucho más, dejándome sola con mis pensamientos y con la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar. Fue entonces cuando tomé una decisión que había estado rondando mi mente desde la noche de la renovación de votos. Me dirigí a mi recámara y saqué de mi closet una maleta que no había usado en años. La puse sobre mi cama y comencé a doblar cuidadosamente algunas de mis pertenencias más importantes. No me estaba yendo para siempre, pero había decidido que era hora de demostrarles a Carmen y Carlos exactamente lo que significaría mi ausencia en sus vidas. Durante 15 años, yo había sido la constante invisible que mantenía todo funcionando. Era hora de que experimentaran la vida sin esa constante. Guardé en la maleta suficiente ropa para una semana, mis medicamentos, algunas joyas que habían sido de mi madre, y el álbum de fotos que había compartido con Carmen el día anterior. También incluí una carpeta con documentos importantes y una libreta donde había estado anotando todos los gastos de la casa durante los últimos meses. Mi plan era simple. Me quedaría en casa de mi hermana Esperanza en Puebla durante una semana. No Esperanza, la suegra de Carmen, sino mi hermana menor que llevaba el mismo nombre y que había estado invitándome a visitarla durante años. Sería la primera vez en 15 años que Carmen y Carlos tendrían que manejar completamente solos la logística de mantener una casa funcionando. Pero antes de irme, había algunas cosas que tenía que hacer. Fui a la cocina y preparé una lista detallada de todas las tareas que yo realizaba normalmente. Cuándo había que pagar cada servicio, qué día venía el camión de la basura, cuándo había que regar las plantas, cómo programar la lavadora para que no se descompusiera, qué medicamentos tomaban Diego y Ana, y cuándo, qué días tenía cita médica cada uno, qué alimentos había que comprar cada semana, y cientos de pequeños detalles que yo manejaba automáticamente, pero que ellos nunca habían tenido que considerar. La lista terminó siendo de 3 páginas. Mientras la escribía, me di cuenta por primera vez de la magnitud real de mi contribución diaria a la vida de esa familia. No era solo dinero, aunque el dinero era importante. Era trabajo físico, mental y emocional que yo había estado realizando silenciosamente durante años. Después de terminar la lista, llamé a mi hermana Esperanza para confirmar que podía quedarme con ella durante una semana. Ella se alegró tanto de escuchar mi voz que casi me hace llorar. «María, qué sorpresa. ¿Finalmente vas a venir a visitarme?» «Sí, hermana. Necesito un descanso. ¿Puedo quedarme contigo una semana?» «Por supuesto. ¿Está todo bien?» «Suenas diferente. Está todo bien. Mejor que bien, en realidad. Te cuento cuando llegue». «¿Puedo tomar el autobús de mañana por la mañana?» «Claro. Te voy a preparar tu cuarto favorito, el que da al jardín. María, me da tanta alegría que finalmente vengas».
Después de colgar el teléfono, fui al banco para hacer algunos arreglos importantes. Transferí el dinero suficiente a la cuenta de la casa para cubrir los gastos básicos de una semana, pero cancelé todas las autorizaciones automáticas que había establecido para gastos extras. Si Carmen y Carlos querían comprar comida especial, pagar las actividades extracurriculares de los niños o mantener el nivel de vida al que se habían acostumbrado, tendrían que usar su propio dinero. También hice algo que había estado posponiendo durante meses. Actualicé mi testamento. No era porque quisiera ser vengativa, sino porque quería que quedara claro por escrito cuáles eran mis intenciones reales para mis bienes. La casa, que era mi bien más valioso, tendría cláusulas específicas sobre cómo podría ser heredada y bajo qué condiciones. Cuando regresé a casa esa tarde, Carmen ya había llegado del trabajo. La encontré en la cocina, mirando con confusión la lista que yo había dejado sobre la mesa. «¿Qué es esto, mamá?», me preguntó, levantando las 3 páginas. «Es una lista de todas las cosas que yo hago normalmente para mantener esta casa funcionando. Pensé que te sería útil tenerla». Carmen leyó las primeras líneas y sus ojos se fueron abriendo progresivamente. «¿Usted hace todo esto? Todo eso y más. Esa lista solo incluye las cosas regulares, no las emergencias o las tareas especiales. Pero son como 100 cosas diferentes. 137 para ser exacta. Las conté». Carmen se dejó caer en una silla, abrumada por la lista. «¿Y por qué me está dando esto ahora?». «Porque mañana por la mañana me voy a quedar una semana con mi hermana Esperanza en Puebla. Van a necesitar saber cómo manejar las cosas sin mí. ¿Se va? ¿Ahora? ¿En medio de todo esto? Carmen, ustedes tienen que tomar una decisión sobre su futuro. Pensé que sería útil que experimentaran de primera mano lo que significa mi ausencia antes de decidir si realmente quieren trabajar para mantenerme en sus vidas». El pánico se reflejó inmediatamente en el rostro de Carmen. «Pero mamá, no podemos... Yo no sé cómo hacer todas estas cosas. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si los niños necesitan algo? Entonces van a tener que aprender. Carmen, tú eres una mujer adulta. Durante años has manejado responsabilidades en tu trabajo. No hay razón por la cual no puedas manejar las responsabilidades de tu propia casa. Pero es diferente. Es diferente porque siempre has tenido a alguien más haciéndolo por ti. Es hora de que aprendas». En ese momento llegó Carlos del trabajo y su expresión cambió inmediatamente cuando vio mi maleta junto a la puerta de la cocina. «¿Doña María? ¿Se va de viaje?». Carmen se apresuró a explicarle la situación. Vi cómo la comprensión y el pánico se extendían por el rostro de Carlos mientras ella hablaba. «¿Una semana completa?», preguntó cuando Carmen terminó. «Una semana completa. 7 días para que experimenten lo que significa manejar una casa sin subsidios financieros ni laborales de la abuela». Carlos tomó la lista de tareas y comenzó a leerla. Su rostro se ponía más pálido con cada línea. Esto es muchísimo trabajo. Es el trabajo que yo he estado haciendo durante 15 años mientras ustedes se concentraban en sus propias vidas». Diego y Ana llegaron de la escuela en ese momento y se detuvieron en seco al ver mi maleta. «Abuela, ¿se va a algún lado?», preguntó Ana con voz preocupada. «Me voy a visitar a mi hermana una semana, mi amor. Ustedes van a estar bien con sus papás». Diego miró a sus padres y luego a mí. «¿Esto es parte de lo que estábamos hablando esta mañana?». «Sí, Diego, es parte de eso. Sus papás necesitan entender completamente lo que están decidiendo cuando deciden si quieren que yo continúe viviendo aquí o no». Ana se acercó a mí y me abrazó fuertemente. «Te vamos a extrañar mucho, abuela. Y yo los voy a extrañar a ustedes también. Pero a veces es necesario tomar distancia para ver las cosas con claridad». Carmen se levantó abruptamente de su silla. «Mamá, esto no es justo. Nos está abandonando en el momento en que más la necesitamos». Sus palabras me detuvieron en seco. La acusación de abandono, viniendo de ella, tenía una ironía que era casi cómica. ¿Los estoy abandonando, Carmen? ¿O finalmente les estoy dando la oportunidad de demostrar que pueden manejar sus propias vidas sin depender completamente de mí? Es lo mismo. No, no es lo mismo. Abandono sería irme para siempre sin avisar. Esto es darles una semana para que experimenten la realidad y tomen una decisión informada sobre su futuro. Carlos se acercó a mí con expresión suplicante. «Doña María, ¿no podríamos hablar esto?
Tal vez llegar a un acuerdo sin que tenga que irse. Carlos, hemos estado hablando durante días. Ustedes han tenido tiempo de procesar la información, de revisar sus opciones, de tomar una decisión. Ahora necesitan tiempo para experimentar las consecuencias reales de esa decisión. Esa noche, la última antes de mi viaje, la cena fue tensa pero diferente. Carmen y Carlos se esforzaron más de lo usual por ser atentos conmigo, como si hubieran entendido finalmente que mi presencia no era garantizada. Diego y Ana también estaban más cariñosos, abrazándome frecuentemente y preguntándome detalles sobre mi viaje. Después de la cena, mientras empacaba las últimas cosas en mi maleta, Carmen vino a mi recámara. «Mamá, ¿de verdad tiene que irse?» Me senté en la cama junto a mi maleta y la miré directamente. «Carmen, durante 15 años yo he estado aquí para ustedes sin condiciones. Nunca me he tomado vacaciones largas. Nunca me he ausentado más de un día. Nunca he puesto mis necesidades antes que las de ustedes. Esta semana no es para castigarlos. Es para que ustedes entiendan lo que tienen y decidan si vale la pena trabajar por conservarlo. ¿Y si decidimos que sí vale la pena? ¿Usted regresará? Si ustedes deciden que vale la pena y están dispuestos a demostrarlo con acciones reales, entonces sí, regresaré. Pero las cosas no volverán a ser como antes. Van a ser mejor». Carmen se acercó y me abrazó por primera vez en mucho tiempo con la misma calidez que había mostrado cuando era niña. «La amo, mamá. Sé que no se lo he demostrado bien últimamente, pero la amo». Su abrazo me llenó de una emoción que había estado conteniendo durante días. «Y yo te amo a ti, mija. Por eso estoy haciendo esto, porque el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles». A la mañana siguiente, mientras esperaba el taxi que me llevaría a la estación de autobuses, observé a la familia que había cuidado durante 15 años preparándose para enfrentar una semana sin mí. Carmen tenía la lista de tareas en la mano y una expresión de pánico mal disimulado. Carlos revisaba su reloj constantemente, claramente calculando cómo iba a manejar sus responsabilidades laborales, además de todas las domésticas. Diego y Ana me abrazaron múltiples veces, prometiéndome que ayudarían a sus padres con todo lo que pudieran. Cuando llegó el taxi, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. En el último momento, me volví hacia la familia que tanto amaba. «Recuerden», les dije, «esto no es un castigo, es una oportunidad. La oportunidad de demostrar que valoran lo suficiente esta familia como para luchar por ella». Mientras el taxi se alejaba de la casa, vi por la ventana trasera cómo Carmen, Carlos, Diego y Ana se quedaron parados en la puerta, viéndome partir. Era la primera vez en 15 años que me alejaba de ellos con la certeza de que, cuando regresara, las cosas serían fundamentalmente diferentes. Una semana, 7 días para que descubrieran si realmente me necesitaban o si solo necesitaban los servicios que yo proporcionaba. 7 días para que yo descubriera quién era María, cuando no tenía que complacer a nadie más que a sí misma. El autobús hacia Puebla me esperaba, y con él, la primera semana de libertad real que había tenido en 15 años. La semana en Puebla con mi hermana Esperanza fue como despertar de un sueño de 15 años. Por primera vez en mucho tiempo, me levanté cuando quise, desayuné sin prisa, y no tuve que pensar en las necesidades de nadie más que las mías. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos y me escuchó contar toda la historia sin juzgar a nadie, solo ofreciéndome el apoyo que tanto había necesitado. «María», me dijo la tercera noche mientras tomábamos café en su jardín, «tú siempre fuiste demasiado generosa. Desde niñas eras así, dabas todo sin pedir nada a cambio. Pero hay una diferencia entre ser generosa y ser invisible». Sus palabras resonaron en mi corazón porque sabía que tenía razón. Durante años había confundido el sacrificio silencioso con el amor verdadero. Los primeros 2 días no recibí ninguna llamada de Carmen o Carlos. El tercer día, Carmen me llamó por la noche. Su voz sonaba agotada. «Mamá, ¿cómo está?» «Estoy muy bien, mija. ¿Cómo están ustedes?» Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Está siendo más difícil de lo que pensamos. No me había dado cuenta de cuántas cosas hace usted todos los días. ¿Los niños están bien?» «Sí, están bien». «Bueno, Diego tuvo que ir caminando a la escuela porque se me olvidó que necesitaba dinero para el transporte.
Y Ana se quedó sin almuerzo un día porque no sabía que tenía que prepararle desde la noche anterior. Pero están bien. El cuarto día me llamó Carlos. Sonaba derrotado. Doña María, la lavadora se descompuso y no sabemos qué hacer. Carmen lloró porque se nos quemó la comida 3 veces esta semana. ¿Y los gastos? No sabíamos que comprar comida para 5 personas fuera tan caro cuando se hace sin planear. El quinto día llamaron los dos juntos, con Diego y Ana al fondo. «Mamá», dijo Carmen con voz quebrada, «hemos estado hablando toda la semana. Queremos que regrese. Aceptamos sus condiciones. Todas. ¿Están seguros? ¿Entienden lo que eso significa?» «Sí», respondió Carlos. «Encontré un trabajo de medio tiempo para las tardes. Carmen va a dar clases particulares los fines de semana. Haremos lo que sea necesario». «¿Y el respeto?», pregunté. «¿Van a tratarme como la dueña de la casa que soy?» «Sí, mamá», lloró Carmen. «Perdónenos. No sabíamos lo que teníamos». El sábado por la mañana regresé a casa. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta, toda la familia salió corriendo a recibirme. Carmen me abrazó como no lo había hecho en años. Carlos me cargó la maleta con reverencia, y Diego y Ana no se separaron de mí. La casa se veía diferente. No estaba sucia exactamente, pero se notaba que había sido manejada por personas que no sabían realmente cómo mantener un hogar funcionando. Pero más importante que el aspecto físico era la energía. Había un respeto nuevo en la forma en que me hablaban, una consideración que no había estado ahí antes. Esa noche, durante la cena, Carlos me entregó un sobre. «¿Qué es esto?» «Es el primer mes de renta, doña María, con los servicios incluidos». Abrí el sobre y encontré el dinero exacto que habíamos discutido. Era la primera vez en 15 años que recibía una contribución real de ellos para los gastos de la casa. «También», agregó Carmen, «queremos disculparnos formalmente. Con Esperanza, con toda la familia, con todos. Queremos que sepan que usted es la matriarca de esta familia y que merece todo nuestro respeto». Miré alrededor de la mesa a la familia que tanto amaba. Ya no era la María invisible que daba todo sin recibir reconocimiento. Era la María que había recuperado su lugar, su dignidad y su voz. «Gracias», les dije simplemente. «Bienvenidos a casa». 6 meses después, mi nueva rutina se había establecido con una armonía que no conocía desde hacía décadas. Me despierto cuando quiero, tomo mi café mirando por la ventana de mi recámara, y ya no tengo que cocinar para personas que se quejan o que comen sin siquiera decir gracias. Carmen ahora prepara el desayuno familiar, Carlos lava los platos, y Diego y Ana tienen responsabilidades reales en el mantenimiento de la casa. Por primera vez en años, soy la abuela, no la empleada doméstica. Tengo una nueva rutina de caminatas matutinas con mi vecina Guadalupe, que también es viuda, y a veces tomamos café juntas en mi jardín, hablando de telenovelas y recetas sencillas. Es extraño descubrir que puedo ser feliz sin cargar el peso de complacer a personas que solo sabían criticar y exigir. Carmen ahora me pregunta mi opinión antes de tomar decisiones importantes sobre la casa. Carlos me consulta sobre mejoras al jardín. Los niños me platican sus problemas escolares porque saben que tengo tiempo para escucharlos realmente, no solo mientras plancho su ropa. El respeto que recibo ahora es genuino, ganado a través del valor que demostré tener. La relación con Esperanza, la suegra de Carmen, cambió completamente. Después de que Carmen le explicó toda la situación, Esperanza vino a pedirme disculpas personalmente. «Doña María», me dijo, «yo no sabía que usted había sido tan generosa todos estos años». Carmen me había contado una versión muy diferente de la historia. Ahora, cuando viene de visita, me trata con el respeto debido a la verdadera matriarca de la familia. Las fiestas familiares son diferentes ahora. En el cumpleaños de Ana el mes pasado, yo ocupé el lugar principal en la mesa. Cuando llegó el momento de los agradecimientos, Carmen se levantó y dijo: «Quiero agradecer especialmente a mi mamá, doña María, que durante años sacrificó todo para que nosotros pudiéramos tener esta familia unida. Sin ella, nada de esto sería posible. Los niños han madurado de maneras hermosas. Diego ahora trabaja los sábados en una papelería para contribuir con sus gastos personales. Ana me ayuda a cuidar el jardín, y hemos plantado juntas un rosal nuevo que florece cada mes. Ambos entienden ahora el valor del trabajo y del respeto. Carmen y Carlos pagan religiosamente la renta cada mes.
Al principio fue difícil para ellos ajustarse económicamente, pero he visto crecer en ellos una dignidad nueva. Ya no son adultos dependientes viviendo gratis en casa ajena. Son inquilinos responsables que cuidan la propiedad porque valoran tenerla. Ayer recibí una carta de mi hermana Esperanza de Puebla, invitándome a pasar las fiestas navideñas con ella. Por primera vez en 15 años, le dije que sí. Carmen no solo aceptó mi decisión, sino que insistió en pagarme el boleto de autobús como regalo de Navidad. Antes de dormir, a veces reflexiono sobre todo lo que pasó. No siento rencor hacia mi familia. Siento gratitud por haber encontrado finalmente el valor de exigir lo que merecía. Aprendí que el amor verdadero no se demuestra con sacrificio silencioso, sino con respeto mutuo y reconocimiento genuino. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, Carmen se acercó y me dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos lo que realmente significa ser familia». Sonreí y continué con mis flores, sabiendo que finalmente había encontrado mi lugar en este mundo. A veces, el mayor comienzo nuevo es el silencio que una decide mantener, pero otras veces es la voz que una decide finalmente usar. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten abajo.